Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa de radiofonía, sábado 17 horas, como es habitual, minutos más, minutos menos. Bueno, lo estamos haciendo desde casa, cada uno en su casita, como ha sido esta nueva modalidad digital que nos acompañó prácticamente todo el año. Hoy tenemos un programa, bueno, que en cierto punto viene como ocupando la agenda de nuestra programación, porque, bueno, un poco por las características que el psicoanálisis de alguna manera queda caracterizado, es decir, eh, de alguna manera siempre el psicoanálisis es una caja de resonancia donde eh, acontece como un eco de lo que sucede en la cultura, digamos, ¿no? Y en lo político, en lo artístico, ¿no? Esto fue siempre así, digamos, ¿no? Desde el origen del psicoanálisis, Freud tomaba a los artistas como para, de alguna manera, conceptualizar sobre ellos. Así que hoy vamos a estar hablando con Lila Isakovich, a quien la saludamos. ¿Cómo te va, Lila? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, la verdad que un gusto estar de nuevo con ustedes otra vez. Esta es una casa para mí. Ya la adopté, ya me la apropié. Buenísimo, sí, te queremos, ya es como de la familia radiofónica. Bueno, con Lila vamos a estar conversando, tomando como eje un artículo que ella estuvo trabajando. Eh, Nosotros lo titulamos masculino-femenino, creo que el artículo también lleva el mismo nombre. Ahora nos va a esclarecer un poco más estos datos mi compañera de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marta Alcito? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Robert? Lila, bienvenida. Es tu casa. Antes que nada, les agradezco muchísimo la invitación y este espacio que tienen y que sostienen a pulmón. Los felicito y les agradezco mucho. Es así, es así. Es un espacio que nos gusta sostener y disfrutamos hacerlo. Así que Sí. La verdad que bueno, este año fue así, en cierto punto cómodo por un lado, digamos, pero bueno, qué sé yo, esperemos volver pronto al estudio de radio que tanto nos gustaba disfrutar y que le da un color distinto, ¿no? Marta, ¿qué te parece si un poco, bueno, presentás a Lila para aquellos bueno, que no saben quién es o que nos están escuchando desde otros lugares, como ha sucedido, digamos, ¿no? Se ha extendido el espectro radial, ¿viste? Eso es algo positivo, ¿no? Sí, eso es lo positivo que trajo esta pandemia, que tenemos oyentes de Claro, México, ¿no? de Brasil, de Chile. La verdad que sí. Próximamente vamos a estar hablando con otros que también conforman este espacio de transmisión, digamos, ¿no? De hacer radio, de conversar con otros analistas que son de México, pero bueno, no nos vamos a adelantar con nuestra agenda, sino que vamos a presentar a nuestra invitada. Bueno, Lila Isakovich es psicoanalista, fundadora y directora de la Fundación Tiempo, Asistencia y Formación en Psicoanálisis, exdirectora del área asistencial y del área Formación Profesional de la Fundación Buenos Aires, expresidenta de la Sociedad Porteña de Psicoanálisis. ¿Retumba mucho lo que digo? ¿Retumba? No, vas bien, vas bien.
Muy bien, titular de Sí, la sí. pasantía de posgrado Inicios de la Práctica Psicoanalítica en una institución asistencial de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, docente de la Cátedra Clínica Psicoanalítica 1 y ex docente invitada de Clínica Psicoanalítica 2 de la Facultad de Psicología de la UBA, ex docente de las cátedras Escuela Francesa y Psicoanálisis Freud 1 de la Facultad de Psicología de la UBA, supervisora clínica del Registro Infantil Juvenil del Hospital Ángeles y del número 36. A mí me retumba mucho, pero si ustedes dicen que voy bien, ex supervisora clínica de la residencia para psicólogos del Hospital Borda, Moyano, del Hospital Álvarez y del Servicio de Salud Mental del Hospital Vélez Arfiles. Ex supervisora clínica y secretaria científica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, coautora de la interpretación 1 y 2, la cura en psicoanálisis, encuentros con la satisfacción, vigencia de los conceptos psicoanalíticos, qué es el inconsciente, experiencia de saber, clínica, pulsión y estructura, el sujeto por Sí, ¿no? Y otro. La verdad que, bueno, Lila, pues puede ser que haya alguien que no la conozca, digamos, ¿no? Pero, digamos, no, es una analista que tiene todo un recorrido en distintos ámbitos, como recién nos contaba Marta, y que, bueno, de alguna manera con ella vamos a tener un diálogo, en realidad vamos a escucharla, porque la verdad que nosotros hemos cargado el artículo, está cargado en el mismo evento, digamos, ¿no? Uno abre el evento y en el mismo evento, Marta me parece que cargó ahí Sí. el artículo del cual vamos a estar hablando y al cual estamos haciendo referencia. Le sugerimos la lectura porque la verdad que es un artículo muy esclarecedor, digamos, ¿no? Recién conversábamos con Lila un poco de esto que bueno, que nos caracteriza a los analistas, digamos, ¿no? Que en cierto punto, bueno, tiene que ver con la escucha, digamos, ¿no? En cierto punto. Y que por ahí lo interesante del artículo era que vigorizaba, ¿no? Volvía como a situar con esa impronta que tienen los conceptos freudianos, ¿no? Por sobre todo los conceptos freudianos. El artículo dialoga, se podría decir, o por lo menos tiene ahí como cierta resonancia de interlocutor, digamos, que sería Judith Butler, ¿no? Que por ahí, si bien no es un diálogo directo con ella, la toma como referencia, digamos, ¿no? Como referencia de los feminismos. Así que, bueno, Lila, yo te quería, bueno, hacer varias preguntas, ¿no? Porque en realidad el artículo hace un recorrido sobre justamente, ¿no? Los conceptos freudianos y los sitúa, pero contanos un poco por qué te decidiste a hacerlo, digamos, a hablar Bueno, sobre lo masculino y sí, lo femenino, ¿no? a pesar de todo, y que es el tema más central del psicoanálisis, ¿no? La sexualidad. Si no nos concierne la sexualidad, no sé de qué hablamos los analistas, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, me Desde parece el inicio, ¿no? Claro. sí, desde siempre. A mí misma me resultó necesario poner en orden nuevamente algunas cuestiones y por eso lo escribí. Digamos, me parece razonable a esta altura rescatar algunos conceptos puramente freudianos que por supuesto después Lacan retomó y desplegó, ¿no es cierto? Y le dio otra trascendencia, otra potencia, digamos, a esos conceptos. Pero, digamos, a ver, para mí no hay nada novedoso, en lo que digo, son simplemente poner en orden algunas ideas, digo, porque ya están dichas desde muchos ángulos, pero a mí me gustó ponerlas en relación a la problemática de género, ¿no? Empezando por algo que quizás va a resultar un poco, no sé si fuerte decirlo, pero vieron que ahora hay psicoanalistas con perspectiva de género, ¿no?
Yo digo, si los psicoanalistas no tenemos perspectiva de género, no somos analistas, ¿no? Claro. Para mí es una redundancia, una tautología, digo, no concibo el psicoanálisis si no es con perspectiva de género, pero desde siempre, no ahora. O sea, desde que Freud dijo que la bisexualidad es inherente al sujeto sexuado, ¿no? Arrancamos por el tema de la bisexualidad con Freud, de la bisexualidad y de la ambivalencia. La ambivalencia en relación al amor-odio, la bisexualidad en torno a que, si bien somos seres sexuados, anatómica, biológicamente hablando, sin embargo, el tema de la bisexualidad es justamente el punto de partida en Freud, ¿no? La bisexualidad. Y entonces, los avatares, ¿no? Del recorrido que cada uno está condenado, digamos así, a hacer en su derrotero edípico para definir su propia identificación, ¿no? Su propio género. Y por supuesto que el género, estamos en el terreno del lenguaje, estamos en el terreno de la performatividad, porque el lenguaje mismo es performativo, ¿no? Partimos de la premisa de que somos hablados por el otro, que el otro se nos anticipa, que el otro nos antecede con su deseo, desde el nombre propio mismo que nos pone, que nadie elige, ¿no? Nos viene puesto, y demás. Es decir, que esto que se nos anticipa ya nos constituye, nos construye, y después el camino de apropiación de esto, ¿no? De manera que partimos de dos, digamos, premisas muy inciertas y muy ambiguas, como la de la ambivalencia amor-odio, pulsión de vida-muerte, y la bisexualidad, ambos sexos en juego. Y de ahí en más, la construcción del fantasma, ¿no? Nos permite darle consistencia ilusoria a la construcción que con mucho esfuerzo y durante toda la vida logramos hacer con suerte y viento a favor. Claro. ¿No? Sí, sí. Con un análisis mediante. Bueno, yo creo que, claro, pero a ver, el fantasma se construye con y sin análisis, ¿no? Claro. Sí, uno está parado en el mundo de alguna manera. Sí, Después, nos antecede, podríamos decir, claro, ¿no? Digo, de alguna manera se encuentra ahí con uno. Claro, es la manera de mirar el mundo, la ventana por la cual miramos el mundo, a través de la cual el marco, a través del cual el mundo se nos refleja, se nos cobra sentido, ¿verdad? Que el análisis nos permita darnos una vuelta por el en vez del fantasma, por el detrás del fantasma. Claro. Bueno, es como termino el artículo, ¿no? Diciendo que esto requiere una vuelta por bambalinas. Sí. Pero la verdad es que no en todos los casos, digamos, la mayoría de la gente, convengamos, no se analiza, a pesar de que en nuestro medio puede resultar muy generalizado, pero lo cierto es que la humanidad vivió también sin psicoanálisis, ¿no? Sí, sí, ciertamente hay un mundo anterior al psicoanálisis y también hay un mundo posterior al psicoanálisis. Es decir, uno podría decir, en la historia de la humanidad, el psicoanálisis aparece como un clivaje, ¿no? Porque es un antes y un después, digamos, ¿no? Y no lo digo por defender el psicoanálisis, porque es cierto que el psicoanálisis se defiende solo y aún continúa produciendo y produciendo articulaciones y sumando voces, ¿no? Como esta, ¿no? Que de alguna manera viene también a plantear algunas cuestiones, ¿no? Como son los planteos que trae el feminismo, digamos, ¿no? En cierto punto. Quizás también de alguna manera haciendo uso, ¿no? Del bagaje conceptual que aporta a la cultura el psicoanálisis, ¿no? Freud, por esto que vos decís, ¿no? Un concepto tan vigoroso como es el de pensar a la sexualidad como algo real, digamos, y que tiene que ver con la bisexualidad, digamos, ¿no? Porque Freud habla de bisexualidad, digamos, ¿no? Y de otras cantidades de conceptos que es verdad que por ahí, a la luz de los días, algunos suenan como, bueno,
controvertidos, por decir de alguna manera, ¿no? O se plantea ahí la disputa, ¿no? Como puede ser, que yo, la envidia al pene, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Sí. Sí. No, respecto de esto, me encontré con algo que yo también tenía un poco perdido, ¿no? En relación a la envidia fálica que vos acabas de mencionar. Freud retoma esto porque, a ver, primero habla de la protesta masculina en relación a los feminismos de su época, ¿no? Que justamente hacían de la igualdad el estandarte, ¿no? Y Freud sale a la palestra con esto diciendo, perdón, se trata de la diferencia justamente, no de la igualdad, ¿no? No se trata de la igualdad, se trata de la diferencia. Y entonces, por supuesto, sabemos que el concepto central de la teoría psicoanalítica es el falo, que no es otra cosa que el significante de la pura diferencia, de la diferencia misma, del intervalo significante, del entre dos. ¿Ok? Entonces, podemos estar del lado de la renegación de la diferencia o del lado de la aceptación de la diferencia, ¿no? Y entonces, cuando Freud sale diciendo, bueno, en relación al feminismo de su época, ¿no? Que se trataba de la protesta masculina, de la envidia fálica, por supuesto que esto despierta un encono y unas resistencias hoy por hoy, que es sobre lo que se basa la idea de que el psicoanálisis es una teoría patriarcal y machista, ¿verdad? Bueno, el problemita, digámoslo así, es que Freud ya había establecido la equivalencia simbólica, ¿no es cierto?, entre falo y pene, relativa a las teorías sexuales infantiles, fantasmáticas, obviamente, y subjetivas, ¿no? Entonces, como el psicoanálisis no es una teoría del conocimiento, el psicoanálisis es una praxis que se basa ni más ni menos que en los meandros por donde circula esta imaginería, pongamos así, inconsciente, ¿no? Y fantasmática. Y entonces Freud ponía en palabras lo que él escuchaba de sus analizantes, ya lo sabemos todos, el psicoanálisis es una praxis. ¿Y él qué encontraba? Encontraba esta equivalencia entre falo y pene. Y entonces se preguntó siempre, toda la vida, por esta equivalencia. ¿A título de qué? ¿No? Entonces, ¿por qué el pene representa el falo? Y no podría representarlo otra cosa, digamos, ¿no? ¿Es un significante? ¿Qué es? Entonces, bueno, ahí, ¿no es cierto? Sabemos que investigando la cuestión del fetichismo, en el artículo sobre el fetichismo, que es centralísimo, y continúa el de las diferencias sexuales anatómicas de algunas consecuencias psíquicas, ¿no? Descubre que, en definitiva, adjudicarle al pene, ¿no? El valor de falo tiene que ver con lo que eso está representando en relación a la falta, ¿no? Es decir, que si se espera ver en la diferencia sexual anatómica, ¿no? Un pene por la teoría penecéntrica, digamos así, entonces, claro, el sexo femenino aparece del lado de la falta, de la carencia, ¿no? Bueno, pero esas son las teorías sexuales infantiles, no es la teoría psicoanalítica, ¿se entiende? Sino cómo Freud intentó ordenar, y de ahí en más, ¿no? Este problema de la diferencia de los sexos. Entonces, de un lado le quedó, digamos así, lo femenino del lado de la falta del ser, y del otro lado lo masculino del lado del tener. Ahora, si nosotros asumimos eso como teoría, claro, lógicamente vamos a encontrar un problema allí. Sí, yo pensaba, ¿no? Digo, porque en el artículo está súper bien trabajado, en serio, invitamos a buscarlo y a leerlo, que está en el mismo evento, donde se trabaja y bueno, y se sopesa, ¿no? Justamente en relación a lo que es la teoría psicoanalítica, los conceptos freudianos, digamos, ¿no? Pero por ahí, tomando un poco esta interlocución de alguna manera, ¿no? Con Judith
Butler, ¿no? Que de alguna manera es quien plantea las teorías Kerr, digamos, ¿no? Y que en cierto punto son teorías que vienen como a cuestionar la lógica binaria, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, justamente, ¿no? Plantean que no sería masculino o femenino, digamos, ¿no? Sino que sería, qué sé yo, ¿no? Como ya algo que circunscribiría, digamos, a esas dos inscripciones, digamos, ¿no? Como que de alguna manera la sexualidad presentase como ya ahí algo del orden de lo que cercena o recorta o deja fuera, ¿no? Sí, como dos posibilidades, como si tuviésemos dos ¿Qué posibilidades. pensás? Porque eso por ahí es como interesante también, digamos, ¿no? Como para pensar, digo, si esta cosa, ¿no? Si el psicoanálisis es binario, digamos, ¿no? Que es una cosa que me parece que tiene que ver por ahí por la lectura estructuralista del psicoanálisis que empieza a suceder a partir de la enseñanza de Lacan, digamos, y de un Lacan, digamos, de un principio, digamos, o de un medio, o bueno, esto, ¿no? Como es la teoría del psicoanálisis, que de alguna manera parece que se contradice, pero a su vez se está reforzando aún más, digamos, ¿no? Como esta forma espiralada de construir teoría, ¿no? Pero me parece que de ahí, por ahí se toma esta cuestión de lo binario, digamos, ¿no? También. Bueno, Por ahí es es que una lógica fuerte, ¿no? A ver, sí. no, es que creo que justamente ahí está el problema, porque lo que tenemos que preguntarnos en qué constituye, qué constituye esa binariedad, ¿no? ¿Qué desde el punto de vista freudiano y después con Lacan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de binario, de masculino-femenino? Este es el punto. Entonces, Freud parte de la premisa de decir, como dije, de la constitución bisexual, de la herencia cruzada y de que tanto masculinos y femeninos reúnen caracteres de ambos sexos y que masculinidad y feminidad pura siguen siendo, dice, construcciones teóricas de contenido incierto. Ahí partimos. Entonces, como venía diciendo, ¿no? Si del lado de lo masculino queda, digamos, la problemática del tener y del lado de lo femenino, la de la falta en ser, ¿de qué binariedad se trata el psicoanálisis? ¿No? Esta es la cuestión. Entonces, si confundimos lo masculino con los hombres, voy a decir algo que quizás los oyentes lo escuchen como diciendo, bueno, a ver, si confundimos lo masculino con los hombres y lo femenino con las mujeres, los analistas estamos en el horno, ¿no? Lo digo así de simple. Claro, escuchar esto y decir, ¿y cómo no vas a identificar lo masculino con los hombres y lo femenino con las mujeres? Bueno, pero ese no es el psicoanálisis. Ahí estamos fuera del campo del psicoanálisis, si damos por hecho esta cuestión, ¿no? Incluso en Freud mismo. ¿Por qué digo esto? Una de las cuestiones que descubrí continuando con este tema fue que en Análisis Terminable e Interminable, ¿no? Freud dice, en definitiva, que la protesta masculina estaría tanto del lado de los hombres como de las mujeres y que ambos deben confrontarse con la desautorización de la feminidad, termina diciendo, ¿no? Que el fin del análisis, o el análisis mismo, ese trayecto, tiene que ver con la aceptación de la feminidad, tanto para los que se identifican como hombres como para los que se identifican como mujeres. Claro. ¿Sí? Entonces, el problema de la protesta masculina, dice Freud, no es otro que el de la angustia de castración. Entonces, relaciona la protesta masculina, dice, es una expresión de la angustia de castración. No está diciendo a qué sexo pertenece la angustia de castración. Está diciendo que la angustia de castración es constitutiva, ¿no? Que la falta en ser es inherente a la subjetividad misma y a la escisión de todo sujeto. Entonces después Lacan retoma esto, ¿no? Retoma esto, por ejemplo, cuando presenta las fórmulas de la sexuación y todo eso, ¿no? Diciendo
que las fórmulas de la sexuación, de las cuales puedo mostrar si quieren el cuadrito, están, ¿no?, en ambos lados, al que llama lado hombre y lado mujer, de un solo y mismo sujeto, escindido en sus dos lados, ¿no? Que todo sujeto, todo parlante ser, todo parletro, está escindido entre su lado hombre, que sería el lado del goce fálico, el lado de la falicidad, el lado donde el pene es equivalente al falo, Claro, digamos, claro. Ese ¿no? otro, ¿Eh? ese otro, de alguna manera, digamos, esa otredad. Bueno, la otredad justamente me parece que quedaría, a ver, la otredad es muy vasta, ¿no? Quiero decir, porque para Lacan lo inconsciente es el otro, para Freud lo inconsciente es el otro, ¿no? Lo otro, dice Freud, lo otro psíquico es lo inconsciente. Y lo otro en Lacan ya sabemos, ¿no? Después Lacan tuvo que inventar el término de extimidad, de éxtimo, para referirse a eso ajeno, a eso otro, a eso que está por fuera de mí, digamos, de lo que yo puedo reconocer en tanto que yo, ¿no? En tanto que mí mismo, y que fundamentalmente rechazo por las dudas, ¿no? Entonces, el otro, digamos, sería el otro sexo, ¿no? El otro sexo, digamos, que reprimimos a favor de la identificación que hemos logrado. Ahora, del lado mujer es otra historia, ¿no? Ese sería el lado hombre, el del goce fálico, el de la medida fálica, el de tener o no tener. Claro. Pero el lado mujer, que Lacan llama el lado mujer, no son las mujeres, es ese otro goce suplementario, ¿no es cierto?, que es relativo a esta falta en ser que se pone en juego, ¿no? En cada uno de los sujetos parlantes. Entonces, ¿de qué binariedad se trata en psicoanálisis? Sí. Esta es la pregunta. Marta, ¿querías hacer una pregunta? ¿Querías acotar algo? En relación a esto que venís diciendo, Lila, yo pensaba pensaba en los discursos de la época, ¿no? Y lo que la época nos pone a pensar y nos cuestiona. Y bueno, ya Lacan decía que el analista que no esté en relación a su época, que teníamos que estar a la altura de la época. Yo vengo pensando en esto que se escucha en la clínica o lo plantean estas nuevas identidades, que son las identidades de género fluido, ¿no? Porque nosotros tenemos, en el psicoanálisis, yo pienso que nuestro marco conceptual o teórico tiene dos lugares, tiene cómo se relaciona, cómo cada sujeto se relaciona con el falo, digamos, es decir, Claro. si parece serlo o si parece tenerlo, sería. Claro. Aparece la cuestión esta del género fluido, ¿no? Y pensaba en la identidad, en la identificación, si nosotros, te quería hacer esta pregunta, Lila, si vos no pensaste esto, si las identificaciones, nosotros no tenemos el concepto de identidad porque identidad es como que es idéntico a sí mismo, nosotros tenemos el concepto de identificación. Sí. Pero pensaba esto de si teníamos algo, cómo podíamos pensar esto del género fluido, ¿no? Uh-huh. Que haya personas, consultantes que nos digan, bueno, no quiero encasillarme, no quiero tener, no quiero ni en la orientación sexual, ni en el rol de género, ni en la identidad de género. Sí, es tal cual. Entonces, yo creo que para nosotros analistas el problema sigue siendo si consideramos que las premisas del Edipo y esto siguen estando vigentes o no, ¿no? Porque si como analistas escuchamos a alguien que dice tener un género fluido, bueno, es lo mismo que alguien que diga que es mujer, o alguien que diga que es hombre, o alguien que diga que es, no sé, andrógino. Es un tema de enunciado, ¿no? ¿Qué quiero decir? Sigue estando dentro de lo que alguien enuncia respecto de su propia, podríamos llamarlo identificación. ¿Por qué?
porque no sale esto del terreno de la identificación. Aún quien diga que tiene género fluido está identificado con eso. Entonces, los analistas, si estamos llamados a leer las coordenadas inconscientes de cualquier posición subjetiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a, en todo caso, cuestionar más una que otra, digamos? Salvo que, bueno, para nosotros sea un problema, ¿no? Lo cual lo descarto, porque yo no digo que no sea un problema para los analistas el del No, género. en todo caso, pensaba, ¿no? Que no sé también si es un problema que puede ser que sea un problema para algunos analistas, digamos, ¿no? Este planteo que nos viene de afuera, digamos, ¿no? Por ahí, digo, que nos viene en relación a esta cuestión que surge desde los feminismos, digamos, ¿no? Y que inclusive tiene como varias voces, ¿no? Eh, Me parece que en realidad ahí habría que pensar esto, ¿no? Digo, por ahí la posición de algunos analistas frente a esto que viene a ser como un poco inquietante, quizás, digamos, ¿no? Porque viene a cuestionar no solamente el psicoanálisis, viene a cuestionar la anatomía, digamos, por decir de alguna manera, ¿no? En cierto punto también, ¿no? Digo, Yo no sé si ustedes vieron que casi en cada uno de los seminarios Lacan arranca reafirmando esto de la sexuación, ¿no? Esto de que somos seres sexuados porque venimos al mundo dotados de una determinada característica, ya sea biológica, anatómica y genética, ¿no? Que nos hace, digamos, anatómicamente hombres o anatómicamente claro, mujeres. Bueno, ok, salvo, bueno, por supuesto que no descarto variaciones en esto, ¿no? Digo que hay un porcentaje que no es así, o que la carga, digamos así, hormonal y demás no coincide con los órganos sexuales primarios o claro, secundarios. claro. Bueno, hay variantes biológicas también, ¿no? Sí, Pero en la generalidad, digamos, porque también está la intersexualidad, ¿no? Digo, pero en la generalidad, digamos, no somos hermafroditas, no somos, ¿verdad? Somos seres sexuados. Y esto para Lacan es un dato duro, digamos, como lo que él llama un real, ¿no es cierto? claro. Entonces, pero ¿a qué llamamos real? Y en esto creo que coincidimos con Butler, por ejemplo, ¿no? ¿A qué llamamos sexo en tanto real? Sexo en tanto biológico, algo que sigue estando dentro del lenguaje, ¿no? Porque real es para un simbólico, no podemos tener un real sin simbólico, ¿no es cierto? Entonces, si dentro del lenguaje nosotros llamamos biológico o anatómico a esta dotación genética, biológica, etcétera, entonces ese es nuestro real, o sea, es lo biológico dicho dentro del lenguaje, ¿no? Es decir, Claro, es lo así llamado biológico. Entonces, ese real sigue siendo un hecho de discurso. sí, sí, totalmente, ¿no? Pensaba en esta cosa, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Inclusive el programa, justamente el programa anterior, ¿no? Ahora me vino a la mente, nos vimos un ratito, Lila, y no hablamos mucho, no pudimos comentar mucho, pero en el programa anterior también estuvieron analistas que son analistas que están en la provincia de Jujuy, y nos contaban un poco la producción de unas jornadas y que termina siendo un libro también muy interesante porque plantea ese otro cuerpo que es el cuerpo legal, digamos, ¿no? O sea, donde impacta también, digamos, esto, ¿no? Porque en realidad el psicoanálisis lo toma y es tomado quizás inclusive por como una polémica, digamos, dentro de los psicoanalistas, digamos, ¿no? En donde, por eso digo, por ahí es más un problema de los psicoanalistas y de algunos psicoanalistas y de alguna manera de conceptualizar los conceptos freudianos, porque en cierto punto, vos decías, ¿no? Hay muchos puntos en donde uno puede coincidir con los planteos feministas o, digamos, inclusive, qué sé yo, ¿no? Otros planteos, como puede ser la teoría de Michel Foucault, que también es otra de las teorías que se toma mucho, digamos, ¿no? Como para pensar la deconstrucción, digamos, para pensar, ¿no? Esto que en cierto punto el psicoanálisis participa de mostrarlo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera es esto que viene a plantear, digamos,
¿no? Digo, es interesante esta idea, digamos, ¿no? Por ahí vos pones en referencia unas palabras que tomás de Napoleón, ¿no? Del artículo, ¿no? Claro, porque esto tiene que ver con la afirmación freudiana que parafrasea a Napoleón de la anatomía es el destino. Entonces eso dio lugar a un zafarrancho, a unos malos entendidos espantosos, ¿no? Porque claro, la anatomía es el destino, ¿cómo lo vas a entender? ¿No? Pero si vos te tomas el trabajo de seguir la ruta, ¿no? Digo, de ver de qué es lo que Freud estaba parafraseando ahí, y fue justamente, ¿no?, el tema que Napoleón, cuando le recrimina de alguna manera a Goethe, que luego de toda su epopeya, ¿no?, Goethe adjudicara de alguna manera al destino, a los dioses, la victoria, cuando, ¿no?, todos los soldados que se habían muerto en la guerra, ¿no?, daban cuenta de que no era ninguna divinidad la que había ganado la guerra, ¿no?, que esto había sido trazado a duros años de lucha que se había llegado a la victoria, con lo cual esto es lo que está parafraseando Freud cuando dice la anatomía es el destino. Es una burla, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué destino? ¿De qué destino se trata? Hay un laburo, ¿no? Hay muertos. Mucha pérdida, ¿no? Entonces, gracias a que se ganó la guerra, le dice Napoleón, es que la política, ¿viste? Esta cuestión de que la política es la continuación de la guerra, ¿no? Entonces, la política es el destino, dice Napoleón. Eso es lo que Napoleón dice. Entonces, Freud lo toma de ahí y dice, la anatomía es el destino. Es decir, ¿qué quiere decir que la anatomía es el destino? Que depende, ¿no es cierto?, el punto de partida, de cual sea. Quiero decir, ¿qué es el destino? Quiere decir que no es lo mismo, yo digo en estos términos, partir del temor a perder que del deseo de tener. Y esto no es inherente a que si tenés o no tenés pene, ¿me explico? Sino de la posición subjetiva, quiero decir, pero al mismo tiempo esta construcción que llamamos género no es independiente de la dotación biológica con la que viniste al mundo. Si no, no sé de qué estamos hablando. Por lo menos no pasa desapercibida. Pongamos, o sea que incluso los trans se tienen que tomar un trabajo, ¿no? Y vaya, qué trabajo, ¿no? Es un trabajo, sí. Intervenirse el cuerpo, lo real, la carne, ¿no? Entonces, digo, me refiero a los trans que efectivamente cambian de sexo en el cuerpo, ¿no? Consiguen. Entonces, vamos a hacer caso omiso a la dotación biológica. Esto me parece un delirio. ¿Qué querés que te diga? O sea, es delirante. Entonces, digo, la dotación biológica es la que traes al mundo cuando llegas. Ahora, que después tu identificación coincida o no con tu sexo, bueno, pero esto es lo que Freud trabajó en términos del Edipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el artículo lo decís, Lila, las variantes que propone, ¿no? La orientación sexual y las identificaciones, ¿no? Eso. Claro. Exactamente. Me gustaría, si quieren, como a modo casi de un divertimento, ¿quieren que les comparta la pantalla para mostrarle un grafiquito que hice en relación a esto? Porque van a ver que casi no hay manera de representarlo, ¿no? Porque ¿se ve? A ver. ¿Se ve? No, Lila, no. Espera. ¿Vos podrás asistirnos con una cuestión técnica? Lo que pasó. Ahí lo voy a poder. Ahí lo estamos logrando. Mirá. Ok, entonces, espera, ahí está. ¿Ahora? Sí, ahí perfecto. también se ve. Ahí se ve. Bueno, fenómeno. Entonces, me río porque es un poco, obviamente. Es algo que nos permite, viste, esta modalidad de radio, ¿viste? En el otro. Perdón. No, está bien. Esperen que ahí está. Ahí está. Lo que quiero decir con esto es que es un poquito, obviamente, esquemática. Bueno, estas son las fórmulas de la sexuación que comenté antes, ¿no? El lado hombre y el lado mujer. Bueno, ya que se me puso solo, lo digo como para ordenar un poquito más. A ver qué es. El lado hombre es este lado donde efectivamente algo hace conjunto, ¿no? Para todo X y de X, algo hace conjunto y algo se
excede o es la excepción al conjunto, que es que hay algo que efectivamente no sigue la regla, ¿no? Hay un para todos y hay una excepción, ¿ok? Algo hace conjunto y algo hace excepción, con lo cual hay un conjunto con un límite. En cambio, del lado llamado mujer, ¿se entiende que esta línea divisoria, ahí estaría el sujeto dividido, ¿no? Ahí estaría el sujeto dividido. Y del lado mujer encontramos que justamente no hay límite, ni hay conjunto, porque está negado el para todos, ni tampoco hay límite, entonces queda abierto, ¿no? Y esa abertura o esa, ¿no? Falta de límite del lado mujer es lo que hace que del lado mujer quede lo que nosotros llamamos la falta en ser o la falta misma, que adjudicamos al lado mujer, ¿no? Lado mujer que no tiene que ver con la mujer, anatómicamente. Exactamente. Entonces, el tremendo malentendido con el psicoanálisis, yo creo que es, hoy por hoy, el tremendo malentendido es adjudicar al lado mujer las mujeres y al lado hombre los hombres. Por eso dije lo que dije antes respecto de que Freud mismo hablaba de protesta masculina tanto para los hombres como para las mujeres, ¿sí? O sea, que cómo puede ser que un hombre tenga envidia fálica. ¿Y por qué no? ¿Se entiende? ¿Por qué un hombre no va a tener envidia fálica? Depende. Y a veces envidian parir hijos, por ejemplo. Claro, depende de lo que entendamos por falo, obviamente. Entonces, si el falo es el significante mismo de la falta, ¿no? Y de la diferencia, entonces, por supuesto que la envidia fálica puede recaer sobre cualquiera, dependiendo de la posición que ocupe. Pensaba, mientras decías esto, ¿no? Pensaba en algo que quedó como por lo menos los analistas lo salteamos como si fuera una valla, que fue la versión inglesa del psicoanálisis, ¿no? Que de alguna manera hacía como hincapié y eje en esta cuestión de la envidia también, digamos, ¿no? Y de las posiciones, digamos, ¿no? Como que de alguna manera en algún momento sucedió que el psicoanálisis quedó como atado a esta lógica que bueno, que parece ser como más compleja. Te voy a proponer, si te parece bien, escuchar un tema musical que tiene que ver con la identidad en cierto punto, o con lo que uno se puede identificar, digamos, ¿no? Con el tango, por ejemplo. Espero que te guste el tango y bueno, y que Fede esté por ahí como para asistirnos y convidarnos con un tema musical. Así que cuando quieras, Federico, escuchamos un tema musical. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí, yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón, que fe tenés, no ves que no acertás, que si apostas a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertadora, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés tu lindo 20 años.
el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertas? Que si apostas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir. Para ganar, primero perdí. Aquí estábamos escuchando un tango de la Runfla, para ganar primero perdí, decía, ¿no? Como para entrar en tema. No, digo porque quizás se trate de algo por ese lado, digamos, ¿no? Sí, seguramente, sí. Para tener alguna ganancia, ¿no? Pero bueno, estábamos justo teniendo una conversación muy interesante que Marta venía como por ahí planteando, y no sé si la quieren reconstruir y retomar. Bueno, no sé si puedo aclarar algo, porque yo mostré el cuadrito y no dije que lo que llamamos lado hombre en las fórmulas de la sexuación, en realidad divide los sexos. O sea, del lado hombre, y esto es más complejo, pero bueno, espero no confundir del todo, pero del lado hombre, ¿sí? Es donde se dividen los sexos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahí rige la primacía fálica, ¿no? Del lado hombre rige la primacía fálica, entonces divide aguas entre lo que se ordenan como mujeres y se ordenan como hombres, del lado hombre, ¿sí? Mientras que del lado mujer, según la propuesta de Lacan, ¿no? Es otro goce que el goce fálico, ¿no? Que excede o que está por fuera del goce fálico y que es lo que representa el no todo de cada ser hablante, de cada hablante ser, el no todo, lo que no hace conjunto, Entonces yo creo que eso que está en exceso respecto de cierto binarismo que ubicaríamos del lado fálico, es justamente de lo que se trata de dar cuenta, ¿no? Con lo que no se ordena dentro del binarismo, lo que no hace conjunto. Por eso, justamente en el artículo menciono también, ¿no? Que en las famosas siglas, ¿no? LGTBI, se agregó un más. Claro. Se agregó un más. Muy interesante, por otro lado, digo, en relación a este planteo también que haces vos, ¿no? Porque ese más es justamente lo que no hace serie, lo que no hace conjunto. Entonces es lo singular. ¿Y de qué se ocupa el psicoanálisis sino de lo singular? Si no nos ocupamos de lo singular, ¿de qué nos ocupamos? Entonces, digo, a los analistas, vaya a saber uno por qué razón, pero nos interesa los meandros de lo inconsciente, digo, escarbar en el fantasma de cada quien, en la posición de cada quien. Yo no sé si porque somos chusmas. Porque nos interesa mucho el deseo y el goce del otro. Pero nadie tiene por qué preguntarse por eso, necesariamente, ¿no? Necesariamente. Lilia, compartinos tus posibilidades, porque es muy interesante eso, esa combinatoria. Bueno, espera, entonces vuelvo a compartir, porque sí, les quería mostrar que justamente ahí lo que a modo de, por supuesto, súper esquemático, ¿no? Es casi un juego. En este esquema, que como digo, es
un juego prácticamente, ¿no? ¿Qué puse? En la columna central, la anatomía, o sea, esa dotación genética, Claro. ¿no? Con la que venimos al mundo, hombre, mujer. Y ahí puse trans, ¿no? Porque tanto el hombre como la mujer pueden ser trans, ¿no? Ujú. Entonces hay flechas que van de un lado para el otro, ¿ven? De hombre a mujer, de mujer a hombre. Y después también el rubro, digamos, es intersexual, que, bueno, en fin, está sin definir esa dotación biológica, ¿no? Entonces, en el campo de la identificación, que es lo que, como decía, con suerte y viento a favor logramos en el derrotero edípico, ¿sí? Freud separa tajantemente en el Edipo, digamos, por eso lo llama complejo, ¿sí? La vía de la identificación de la vía de la elección de objeto, ¿verdad? Es acá lo que intenté representar en estas dos columnas. La vía de la identificación puede ser masculina, femenina, tanto para el hombre como para la mujer, también masculina, femenina. Y por supuesto, alguien que viene con una cierta dotación genética también puede decir no binario o género fluido o como quieran. Con lo cual, no estarían identificados ni a lo masculino ni a lo femenino, ¿no? Pero este es otro modo de identificación, que yo la puse también en esta columna, ¿verdad? Que es interesante lo que vos decís, Lila, porque el complejo de Edipo lo plantea, ¿no? Porque hace un pasaje de la identificación con la madre, con el padre, o bueno, digamos, que quede en la... Claro, es lo que Freud llamaba Edipo inverso, ¿no? Edipo o Edipo inverso, Edipo clásico, digamos, o Edipo inverso. Y entonces, alguien con identificación masculina, ponele, un hombre que se identifica, heterosexualmente, perdón, que se identifica heterosexualmente a lo masculino, ¿no? Sin embargo, también puede hacer una elección de objeto homo o una elección de objeto hetero. Y así en cada uno de los casos. También puede tener un hombre una identificación femenina y desde ese lugar, ¿no? Que es un lugar de enunciación, hacer una elección de objeto homo o hetero, y así. Y las mujeres lo mismo, las llamadas mujeres, ¿no? Así, igual. De manera que todas estas flechas, digamos, que se intersectan, se cruzan, imagínense si acá hubiera querido dibujar qué pasa con los trans y qué pasa con los intersexuales. Es imposible, digamos, ¿no? Sería un infinito. Entonces, bueno, nada más a modo de esquema quería mostrar esto. ¿Se entiende? No sé si se entiende el cuadrito. Sí, se entiende, Lila, se entiende perfecto. Sí. Bueno, entonces, en definitiva, eso es lo que me parece que está en juego y no tenemos por qué, podríamos decir así, renegar de esto, ni decir que esto no pertenece al campo teórico del psicoanálisis, al cuerpo teórico del psicoanálisis, porque esto lo dijo Freud, no lo digo yo. ¿No? Yo no sé si dejé de compartir. Sí, dejaste de compartir. Bueno, Sí, ahora estás de nuevo con nosotros. Okay. Me gustaría incluso citar un párrafo con el de Butler, porque me parece sumamente elocuente, ¿no? Como Butler dice, ¿no? Dice, la vida no es la identidad. La vida resiste a la idea de la identidad. Es necesario admitir la ambigüedad. A menudo la identidad puede ser vital para enfrentar una situación de opresión, pero sería un error utilizarla para no afrontar la complejidad. No puedes saturar la vida con la identidad. De acuerdo, 100%. Nosotros padecemos de la identidad. Si alguien viene al análisis diciendo, yo soy un idiota, ¿no? O yo soy un fracasado, o yo soy un adaptado social, o lo que sea, ¿no? O yo soy perfecto, ¿no? Está padeciendo de la identidad, está encerrado en ese enunciado y su ser
¿no? ¿Qué fluidez tiene? Entonces, si hay algo de lo que nos ocupamos los analistas es de tratar de que alguien no quede encerrado en la identidad, porque con eso ya viene puesto. Claro. Pero lo que pasa es que nadie puede andar por el mundo sin identidad. No se puede, por lo menos yo es lo que tengo visto desde la clínica. No sé, si alguien puede andar por el mundo sin identidad, que me lo diga. Yo no conozco a alguien que pueda andar por el mundo sin fantasmas, sin identidad. Y si no, estamos en otro plano. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si andamos sin fantasma por el mundo, estamos en otro terreno, que no es el de la neurosis. Y para mí sigue estando vigente la categoría de la neurosis y la categoría de la no neurosis, llamémosla así. Claro. Sí, algo que nos enseña. También se puede andar sin cobertura fantasmática, digamos, ¿no? Porque de hecho sucede, digamos, ¿no? Pero, bueno, Lila, te agradezco muchísimo, ha sido muy, muy esclarecedor. Vuelvo a invitar a aquellos que nos están escuchando y que se interesan por el tema a entrar dentro de lo que es el evento, porque ahí está cargado el artículo completo, un artículo que es sumamente interesante leer, por este esfuerzo que de alguna manera hace Lila por bueno, situar la complejidad de los conceptos freudianos, ¿no? Con el alcance que tienen aún hoy, ¿no? para los psicoanalistas, y bueno, y también celebrar esto, ¿no? de los puntos de encuentro que por ahí tenemos con otras voces, digamos, ¿no? Inclusive, qué sé yo, uno piensa, ¿no? Paul Preciado, digamos, ¿no? Que es también alguien que viene como teniendo como una cierta resonancia en el mundo del psicoanálisis, y tuvo lugar también, viste, en un ámbito, viste, donde los psicoanalistas estaban ahí escuchando, y en eso, bueno, lo celebro, y que lo haga así analistas de tu altura, Lila, bueno, mucho más, porque nos aclara un poco a todos la importancia de volver a Freud, digamos, nuevamente, ¿no? También. Sí, eso, seguimos volviendo a Freud. Sí, bueno, no, viste, qué sé yo, siempre es otra lectura también, ¿no? Sí. Eso es como interesante, ¿no? También. Así que bueno. Agradezco enormemente la invitación, la posibilidad de hablar, de dialogar. Y por plantear el tema de la feminidad, la pasividad, esta cuestión que también se pega, ¿no? Que lo femenino, el goce femenino es pasividad, sí. Y toda esta cuestión. Bueno, el artículo trabaja sobre todos esos conceptos que están cargados de prejuicio, me parece. Es muy interesante para leerlo, en principio porque son centrales en la obra del psicoanálisis, porque como dijo Lila al comienzo, digo, si los analistas no hablamos, ¿no? De sexualidad, digamos, ¿no? Si no hablamos de esta cuestión, viste, que nos problematiza, digamos, que es en cierto punto la identidad también, como decías, tomando las palabras ¿no? ¿De qué hablamos, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que es como muy interesante, hiciste como un compendio de esos conceptos y los retrabajaste de una manera que, bueno, los invitamos a todos a leer. Marta, no sé, ¿querés decir algo más como para ir cerrando? Ya se nos fue el tiempo. Agradecer a Lila, decirle que como es de la casa va a aceptar otra vez nuestra invitación para hablar. Lástima que este año no sé si vamos a poder hacer el brindis. Bueno. Tenemos muchas ganas, ¿viste? Vamos a hacer un Zoom, ¿viste? Un Zoom. Hoy hablando con una colega y amiga, Lila, se me ocurrió algo que me parece importante para laburar y para decirlo y para invitarte a hablar de eso, que el goce femenino es emancipador. Exacto, pero para los hombres también. Claro, sí, el goce femenino entendido para hombres y para mujeres. Exactamente. Sí, a la luz de lo que hablamos, digamos. Exactamente. Así que bueno, Lila, no sé, ¿querés decir algo más también como para... Les agradezco un montón que quienes tengan ganas de seguirla, voy a dar este seminario en febrero en la Fundación Tiempo, así que están todos invitados, sí. Ah, buenísimo. Sí. Qué bueno. Bueno, esto ha sido Radiofonía por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Chao. Gracias.
caballo trito, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió, ni cuando el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo